Resolució zuek? Panoa, Bueno, egun on danori. Muy buenos días a todos y a todas. Son las 9:35 de la mañana y, por lo tanto, como ya lo tenemos todo preparado, vamos a darle comienzo a este Consejo Rector del Organismo Autónomo Aula de Cultura de Getxo. En este caso vamos a darle comienzo al Consejo de noviembre. Vamos a comenzar con el primer punto del orden del día, que consiste en la propuesta de aprobación del acta de la reunión celebrada el día 20 de octubre de 2021. ¿Sí, Gonzalo? ¿Algo que añadir? Sí, buenos días. Bueno, perdón por la interrupción. Antes de empezar en el punto 44, la aprobación del acta, sí quisiera que constase en acta la protesta por parte del Grupo Popular del hecho de que tengamos que hacer esta Junta Rectora aquí en Santa Clara y no en el Salón de Plenos, y que no se retransmita por streaming. Simplemente queremos hacer constar hacer constar en el acta nuestra protesta por este motivo. Gracias. De acuerdo. ¿Queda recogido en el videoacta? Sí. Desde EH Bildu queríamos decirlo al final, queríamos hacer ese ruego, pero estamos de acuerdo con el ruego, por lo tanto nos sumamos al ruego. Así queremos pedir que se haga en el salón de plenos y además que se haga vía streaming para que la ciudadanía pueda seguirlo. Ese es el ruego. Muchísimas gracias. Carolina, adelante. También estábamos pensando comentarlo, así que agradecemos que el Partido Popular lo ha hecho al inicio, nos unimos a su ruego y sí nos gustaría que estas juntas rectoras y comisiones se hicieran en el Salón de Plenos, que es un lugar más cómodo también para la ciudadanía, y que volviéramos a retransmitirlas en streaming, como se hizo en pandemia. Gracias. De acuerdo. Como se ha pedido, constará en el videoacta. De acuerdo. Vamos a seguir con el siguiente punto. Propuesta de aprobación del acta de la reunión celebrada el día 20 de octubre de 2021. No hemos recibido nada al respecto de este punto y parece que nadie desea intervenir en este momento. Por lo tanto, se da por aprobada el acta por unanimidad. Y pasamos al segundo punto, que consiste en lo siguiente. Propuesta de elevación del presupuesto del organismo autónomo Aula de Cultura al Pleno del Ayuntamiento. Como todos los años, celebraremos este Consejo Rector anual para presentar la propuesta de presupuestos para el año que viene. Daremos una explicación al respecto y se elevará al pleno correspondiente para que se trate este tema de una manera mucho más profunda y para saber si se aprueba la propuesta o no. En este caso, sin embargo, como ya digo, lo que se hace es proponer la elevación a la alcaldesa de la propuesta de presupuestos del Aula de Cultura. Todos y todas tenemos la documentación pertinente junto con la convocatoria y podríamos decir que en lo que se refiere al presupuesto de 2022, su objetivo principal es hacerle frente a la crisis que ha traído consigo la pandemia, poner recursos para hacerle frente a esa crisis. Así queremos fomentar la iniciativa cultural entre la ciudadanía y queremos hacerlo recuperando poco a poco esa normalidad en la iniciativa cultural de la ciudadanía de Getxo, y junto con ello así queremos cumplir el plan de legislatura del Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi. Queremos darle cumplimiento a esas acciones para que Getxo esté en la vanguardia. Ese es el objetivo principal de estos presupuestos. Así, en lo que se refiere al presupuesto, podríamos decir que tiene 5 características particulares. Así, podríamos destacar, por un lado, la apuesta por los locales, por los artistas locales. Así, lo que pretendemos es hacer nuevas convocatorias, además de las anteriores. Convocatorias que se generaron mediante Getxo Equiñes, y estas se consolidan en el presupuesto del Aula de Cultura. Y en el futuro tenemos intención de seguir trabajando en esta línea. Tendremos las habituales y además tendremos una de creación cultural, de formación, de Getxo Arte, Juana Vizcarra, Residencia de Artes Escénicas, RK Becac, Residencia de Música, Muralismo, convocatoria de Artes Visuales y una convocatoria de programación artística. Y creo que no he olvidado ninguna de las convocatorias que tenía que mencionar. Y por lo tanto, estas son las novedades principales de los activistas o de los emprendedores culturales en este sentido, agentes culturales. Lo que pretendemos es ir recuperando la normalidad en la medida de lo posible. Y además también se quiere hacer una apuesta por el personal público, por los trabajadores y trabajadoras públicas. Tenemos un aumento en el capítulo 1, después de la VPT. Hay unas consecuencias que se reflejan ya en el presupuesto y que se consolidan a sí mismo.
Estos meses hemos estado generando unos puestos de trabajo que también se refleja su consolidación en estos presupuestos de cara a 2022. Tenemos la iniciativa cultural, el servicio de bibliotecas y un largo etcétera. Así, tenemos diferentes opciones para hacerle frente a la cultura y queremos fortalecer los recursos de la plantilla pública. También hay otras particularidades. Por ejemplo, hay diferentes acciones para mejorar la eficiencia. Es decir, en los pliegos, en las iniciativas y en las acciones se pretenden establecer y se han utilizado criterios de eficiencia para evitar duplicidades, por ejemplo, y para trabajar todo de una manera más eficiente. Ese es el objetivo. Se han hecho diferentes cosas y lo que se ha hecho es reorganizar diferentes partidas de diferentes presupuestos. Se ha hecho una adecuación porque se había visto que había unas cantidades de dinero que era mejor que estuvieran en otras partidas. Eso es la valoración técnica porque se considera que así será más fácil el trabajo diario y además será más eficiente la gestión de estas tareas. Como ya se ha dicho en el primer capítulo, tenemos el 8,9%. En el primer capítulo ese es el aumento, 8,9%. En el segundo capítulo es de 16,7% el aumento y sobre todo podemos decir que poco a poco estamos recuperando la normalidad en las actividades de calle y así seguiremos. Tenemos el tema de la programación artística y las artes visuales y sus convocatorias que se han puesto en marcha y también se hará un seguimiento del ciclo Bakarka. Ya se explicó en la anterior reunión, es un nuevo ciclo y poco a poco estamos trabajando y el objetivo es que en el futuro también se mantenga este ciclo. También hay nuevos ciclos de cine y en lo que se refiere a infraestructuras, podemos decir que hay servicios auxiliares en los que vemos un pequeño aumento. Evidentemente, si queremos recuperar la calle y si poco a poco queremos llegar a una normalidad y hacer lo que hacíamos anteriormente, eso significa que necesitaremos nuevamente esos servicios. Antes se me ha olvidado decir que también se puede observar que habrá una parte relacionada con Musikebarri. Musikebarri podrá ser utilizado por la ciudadanía, por las asociaciones. Habrá una convocatoria para ello y en ese caso se requiere de servicios especiales para que se haga esa cesión de Musikebarri, para que puedan utilizar el equipamiento, etcétera. No es un espacio que cada uno pueda gestionarlo, ya que hacen falta especialistas para su utilización y por ello hay un aumento bastante notable. En lo que se refiere al cuarto capítulo, en total, estamos hablando de un aumento del 37% aproximadamente, pero sí que es cierto que si dejamos a un lado la convocatoria de fiestas y el tema de la convocatoria Ramiro Pinilla, los presupuestos, en lo que se refiere al capítulo cuarto, tiene un aumento del 64%. Por lo tanto, podríamos decir que hay una apuesta por la ciudadanía, una apuesta clara para fomentar su creación, para ayudarles en sus procesos de creación y en sus programas para que así prosperen. Desde Europa se van a dar unos fondos y vista la situación de los fondos y cuáles podríamos obtener y a qué están destinados, en el capítulo sexto, por ejemplo, también hacemos una apuesta clara para recuperar los recursos. Ese es el objetivo que tenemos para organizar nuestros equipamientos, adecuarlos, para que se puedan hacer iniciativas diferentes, etcétera. Y en ese sentido tenemos una apuesta clara para buscar proyectos en Europa. Por lo tanto, brevemente, esta sería la explicación y la presentación del presupuesto del Aula de Cultura. Y cabe destacar, asimismo, que este es el presupuesto más grande. Esta propuesta es el presupuesto más grande de los últimos años. Gonzalo. Gonzalo, adelante. Sí, muchas gracias por las explicaciones. Bueno, nosotros teníamos algunas dudas, entonces entiendo que podemos hacerlas en este momento. En el programa de bibliotecas, bueno, tenemos dos dudas respecto a dos partidas. Generalmente en nuestro grupo nunca solemos hacer preguntas de partidas excesivamente pequeñas de 1.000 euros, pero sí nos ha llamado la atención la desaparición de una partida de 300 euros en cánones. Queríamos saber qué son esos cánones que ya este año 2022 no va a haber
que se pagaba, y luego hay una disminución en la partida de servicio personal auxiliar en el programa de bibliotecas que pasa 24.000 este año 2021 a 4.000. Hay una disminución bastante importante. Queríamos saber el porqué. Bueno, vale. Perdón, voy programa a programa, o sea, pregunto un programa, me contestáis, pregunto otro programa, me contestáis, o hago todas las preguntas a la vez. Según eta zenbat Dependiendo de cuántos son, a lo mejor es mejor hacerlo todo seguido. ¿Cuántos serán? ¿Cuántos serán? ¿Cuántos serán concretamente? Son como 7 u 8 en total, más o menos. Bueno, pues Sí. apurkan. Poco a poco, uno a uno. Lo que podría decir al respecto es lo siguiente. Se ha hablado de los servicios auxiliares, etcétera. Y desde las bibliotecas se ha apostado por el primer capítulo. Las jornadas han aumentado y se han creado diferentes puestos de trabajo. Por lo tanto, necesitábamos una ayuda extra del segundo capítulo para hacer unas cosas que ya no necesitamos. Es por ello por lo que se ha reforzado el servicio en su totalidad desde el primer capítulo. Y en lo que se refiere al otro aspecto comentado, estamos hablando de Administración General. Sí, es así, es otra partida. Así, se ha suprimido de bibliotecas y ha pasado a Administración General, donde hay una partida donde todos son cánones y ese tipo de asuntos. Y es ahí donde se incluye ese punto que ha mencionado. Olvidado. Eso es, eso es. Anteriormente ya hemos hablado de una reorganización, de algunas partidas que se han reorganizado y esa es una de las que he mencionado. Se ha suprimido de las bibliotecas y ha pasado a Administración General. No, disculpa, a Acciones Culturales. He dicho Administración General, pero estoy hablando concretamente de Acción Cultural. Esa es la partida concreta. Pero, vale, pero ese canon, perdón, ¿a qué es? O sea, ¿a qué se debe? ¿Se paga un canon de 300 euros por? Horretira lizentzia eta. Bai, en concreto, lo que observamos es que los distintos canos que se pagaban por derechos de propiedad intelectual o de derechos de reproducción estaban cada uno en su unidad, digamos, y lo que hemos hecho lo hemos unificado. Entonces, en este caso, para poder tener acceso a algunas publicaciones determinadas, con el detalle, obviamente, podríamos obtenerlo si se solicita, pero ese es el objetivo. En el caso de la propiedad intelectual es CEDRO, el centro encargado de los derechos de reproducción de obras literarias o escritas, y en algunos casos para poder obtener su utilización pues se requiere de pagar ese canon, o en otros puede ser por uso de música en determinados momentos, etcétera. Lo que vimos es que no tenía ningún sentido que cada unidad, por muy independiente autónoma que fuera, que lo gestionara, dado que podíamos unificarlo en una misma partida. Y esa ha sido, por tanto, la necesidad no desaparece, solo se ha reubicado en el presupuesto en otro lugar, pero seguimos manteniendo por parte del Servicio de Personal Auxiliar la misma atención a la ciudadanía, si se me permite, mejorada desde el capítulo 1 con una atención de personal de la casa, y en la parte de los cánones se ha trasladado a acción cultural. Besterik, Gonzalo? ¿Algo más, Gonzalo? Adelante. Administración General Cultura, hay una partida nueva del capítulo 2, servicios de taquilla, de 23.000 euros. Y luego, en Administración General de Cultura, ¿por qué incrementa tanto la limpieza? Porque pasa de 62.000 a 212.000, números redondos, y luego hay un incremento considerable en el aspecto de becas, bueno, premios o becas, de 21.000 a 76.200. ¿Cuál es el motivo de estos dos incrementos? En limpieza y en becas, y esa partida nueva de servicios de taquilla. Vale. Bertsolari moduen atzetik hasiko naiz. Como los bertsolaris, empezaré por atrás. Bekak eta premioa, Las becas y el premio es algo que ya he mencionado al inicio de mi intervención. Hacemos una apuesta clara a favor de la creación de los artistas y de la ciudadanía, así como una apuesta a favor de sus acciones. Y hemos creado diferentes becas y residencias. Lo hemos hecho este año y estaba todo ello reflejado en Getxo Ekinez. Lo que hacemos es establecerlo y estabilizarlo en una cotidianidad. Por lo tanto, nuestro objetivo es que con esa nueva convocatoria sigamos adelante en esa línea. Eta gero. Además de eso, en lo que se refiere a la limpieza, esa limpieza antes estaba en edificios municipales y lo que hemos hecho
es mejorar la eficiencia del personal y de los servicios. Es por ello que he pasado de edificios municipales al aula de cultura, porque son servicios especiales y concretos y porque consideramos que es mucho más cómodo y más ágil gestionarlo de esa manera. Es decir, si lo hacemos nosotros y nosotras directamente y no edificios municipales. Creo que es algo muy evidente. Es la iniciativa principal del aula de cultura y la iniciativa principal y su acción en el aula de cultura se hace en un horario concreto y se hace en un horario que edificios municipales no suelen trabajar. Muchas de nuestras iniciativas se hacen fuera de los horarios de los funcionarios, por decirlo de alguna manera, por las tardes, en fin de semana también puede haber eventos por la noche y eso quiere decir que están fuera de horario. Vista esa situación y analizando esos aspectos, hemos pasado la partida de edificios municipales a esta partida. Vale, txartelik. Sí, en lo que se refiere a la ventanilla, tenemos un servicio para la venta de entradas desde el aula de cultura mediante Hantor y cuantas más iniciativas, tenemos diferentes partidas que hay que ejecutar. Todo eso se gestiona y simplemente hay que pagarles. Hay que pagar la licencia, las ventas, las comisiones y todo lo relacionado con la venta de las entradas. Luego, en el programa de actividades culturales, bueno, sí notamos un incremento en las actividades culturales, pero sin embargo vemos una disminución en los cachés de los artistas. ¿Eso es porque van a ser muchos más artistas locales y eso hace que disminuya el caché o hay alguna razón adicional o alguna otra razón? Hori arrazoi bat izan daiteke eta gero. Eso puede ser una de las razones y además, en este caso, lo que se ha hecho es lo siguiente. La razón principal no es esa, es una razón pequeña, pero la principal y la más importante es la siguiente. En esa partida, ya he dicho anteriormente que hay algunas partidas que se han adecuado porque veíamos que había otros gastos que estarían mejor incluidos en otras partidas. Por ejemplo, antes, en el caso de los cachés, no había unos gastos incluidos y lo que hemos hecho básicamente es reorganizarlo y reorganizarlo dentro de esa partida y en los demás casos se ha adecuado y una explicación más concreta puede dar Xavi, pero lo que se ha hecho es eso, básicamente, una reorganización de la partida. Por precisar, me gustaría decir que ha sido un criterio técnico. Hasta ahora, el aula de cultura hacía una distribución y en el caso de algunos proyectos había honorarios artísticos, los cachés, que son conocidos. Y ahora lo que hemos hecho, salía todo de la misma bolsa y ahora lo que hemos hecho es reorganizarlo. El caché es lo que se paga a los artistas. Se tiene en cuenta si están en alta, si tienen contrato y todo está reunido en esa bolsa. Los cachés de los festivales, los cachés de programación, de las personas creadoras y entran en acción cultural, por ejemplo, otros conceptos que sí, se les van a pagar a estas personas artistas, pero a lo mejor en este caso se pagan por todo el evento al completo. Por lo tanto, y lo voy a decir muy claro, de aquí al futuro, para pedir subvenciones, para pedir ayudas o para rendir cuentas en algunas ocasiones, puede que quede más claro así, pero en cualquier caso tengo que decir que la suma de todos estos elementos no cambia. Lo único que hemos hecho es hacer ese movimiento para el seguimiento interno de todos estos elementos que acabo de explicar. ¿Algo más? ¿Algo más que añadir, Gonzalo? Ya las 2-3 últimas preguntas, pero esta respecto a ingresos, a los ingresos. Hay dos partidas nuevas, una servicio de espectáculos ferias de 15.000 euros y luego hay una de servicio de espectáculos cine música barri de 10.000, que no es el cine infantil ni el cine club. Entonces, este cine música barri ¿es el llamado cine comercial o bueno, qué es? Y luego eso, el servicio de espectáculo y ferias. Y luego... No. Y luego, una última pregunta general, no quiero originar un debate, pero los ingresos por taquilla de los espectáculos musicales, de teatros y demás, ¿no se quedan un poco cortos respecto a la estimación que ha hecho en la propia memoria que se van a hacer muchos más actos, obviamente
por el tema del COVID, que en teoría va a haber más eventos, que van a poder ir más personas, ¿los ingresos no se quedan un poco cortos respecto a ingresos por taquilla de los diversos espectáculos musicales? Sin más, gracias. Vale. Cambio de sonido. A ver, bueno, Se ha hablado de las ferias, etcétera. En ese sentido, se recogen unos ingresos de las personas vendedoras que participan en el cómic. Tienen que pagar una tasa, por decirlo de alguna manera, y luego también está la feria de San Lorenzo y también se incluye la participación de estas personas, y la estimación de ingresos en este momento es aproximada. Estamos todavía en una situación de pandemia de la COVID-19. Poco a poco estamos notando las diferentes afluencias de las personas. Dependiendo de la situación cambia la afluencia de personas a los eventos. Es por ello que estamos actuando con cautela. Lo hemos hecho todo con ese criterio de cautela y los ingresos por taquilla pueden mejorar. Y si es así, genial. Pero lo que no hemos querido es tener demasiadas expectativas. Y todo ello por el momento. Y como ya digo, porque la situación no es perfecta todavía. Y porque todavía, como ya digo, no estamos en la mejor de las situaciones. Sí, estamos mejorando, pero poco a poco y con cautela. vale. En lo que se refiere a los ingresos de cine, son ingresos de Cinema Barri, que se distinguen. Es así. Se diferencian según dónde se ofrece el cine. Se diferencian los ingresos de cine dependiendo del lugar donde se ofrece el cine, para saber de qué programa son, etcétera. Besteñok baduka. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene preguntas? Vale. Nerea. Nerea, adelante. Muy buenos días a todos y a todas. Por un lado, se ha hablado del segundo capítulo y de 110.000 euros que están destinados al mantenimiento técnico, a ese contrato de mantenimiento técnico, ¿verdad? Todavía es un contrato que no se ha licitado. Bueno, Imagino que tienen muy claro que serán unos 110.000 euros y que ese será el valor del contrato. gutxi gora bera, Parece que ya lo han previsto, pero no se ha licitado y aparece en el proyecto de presupuestos, por lo que parece que lo tienen muy claro. En relación a lo anterior también, me gustaría decir que hay algo curioso. En gran medida nos parece curioso que digan algo. En la defensa del anteproyecto se ha hablado de la apuesta por el empleo público. Mientras se dice eso, se pretenden gastar 110.000 euros y en el punto 48 también hay una partida todavía más grande para mantenimiento técnico escénico, para su subcontratación en este caso. Hay otra partida para ello, pero mediante esa partida el personal se subcontratará en esa otra partida. Por lo tanto, en ese caso no vemos ninguna apuesta por el empleo público. Dicho lo cual, me gustaría hacer un par de preguntas. Por un lado, en lo que se refiere al anteproyecto de ingresos, y en primer lugar una pregunta. Disculpen. ¿Se pretende recuperar el Festival de Blues? ¿Cuál es la intención? Aquí aparece algo que son blues, espectáculos, y hasta el momento se decidió no celebrar el Festival de Blues, pero aparece algo en el anteproyecto. En lo que se refiere a los ingresos, en el anteproyecto de ingresos, se prevé un ingreso de unos 20.000 euros por ese festival, que se ha previsto que se lograrán unos 20.000 euros con ese festival. Por lo tanto, me gustaría saber qué se va a celebrar en torno al blues y al mismo tiempo también me gustaría saber si la previsión es tal. Es decir, ¿serán los mismos ingresos que los que se consiguen con el Festival de Folk? ¿Se lograrán los mismos ingresos que con el Festival de Folk? Esa es la pregunta por un lado. Y no sé si prefieren que siga o a lo mejor es mejor que vayamos contestando una a una. Lo puedo decir ahora, sí, lo puedo responder ahora mismo.
Se ha hablado de los contratos al inicio de la intervención y me gustaría decir que hay algunos servicios que se tienen que dar desde el exterior. Si no, tendríamos a personas trabajando un par de horas al día. Y yo considero que no es positivo ni para nosotros y nosotras, ni para ellos y ellas. A veces solo necesitamos 1 hora, 2 horas o 3. Y luego no necesitamos más en todo el día. Por lo tanto, si están contratados en una empresa externa, pueden prestar servicios de jornada completa y en el caso del ayuntamiento no tendrían un horario a jornada completa. Además, son acciones muy especializadas. Una persona no puede prestar todos los servicios que se piden en este caso. No son polivalentes para poder llevar a cabo todas las tareas. Por lo tanto, se necesitan personas especializadas. Un día viene una persona y presta un servicio de 1 hora para ver una cosa. Luego viene otra persona técnica para ver otra cosa porque es de otra disciplina y presta otro tipo de servicio. Por lo tanto, son tareas de diversos servicios y es por ello que tenemos que externalizar esta tarea, ya que no sería posible hacerlo con personal interno del ayuntamiento. Como se verá más adelante, las condiciones son bastante estrictas para las empresas. En lo que se refiere al tema del blues, a menudo se ha explicado lo que ocurre con el blues. En anteriores consejos rectores hemos dado explicaciones al respecto y lo que pasa con el blues es que se ha incluido en una programación habitual del aula de cultura. Ya lo hemos explicado en otras ocasiones y lo puedo volver a explicar nuevamente, por supuesto, pero la respuesta será exactamente la misma y lo que pretendemos hacer es incluirlo dentro de una normalidad. Así, en lugar de ser blues en un festival de 3 días, hemos incluido el blues y la programación de blues en la programación general. Es por ello por lo que lo pregunto. A fin de cuentas, hay unos conciertos o unos espectáculos concretos que se van a ir realizando durante el tiempo, que se van a esparcir, por decirlo de alguna manera, o distribuir en el tiempo. Y la pregunta por ello es la siguiente. ¿Esos espectáculos van a dar los mismos ingresos? No sé si tendrán la misma acogida que el Festival de Folk. No sé si eso tendrá la misma acogida que el Festival de Folk. Esa es nuestra duda. En ese caso, hemos hecho una estimación. De cara al año que viene, al año 2022, en el caso del Festival de Folk, este año hubo un programa de 5 días, hubo 7 conciertos de pago y todo ello se incluye en esa estimación. Y en el caso del blues ocurre exactamente lo mismo. Como ya ha dicho Irancho anteriormente, se hace una apuesta por el blues y en los cachés no se ha reducido. Anteriormente se gastaba exactamente lo mismo en el festival y ahora se gasta lo mismo en Getxo para la programación de blues. El siguiente es el día 4 de diciembre. Es el mejor grupo o uno de los mejores del estado de blues y esa es la apuesta del ayuntamiento. Por lo tanto, la estimación es muy similar. Puede ser curioso que el folk, tanto este año como el año que viene, se reduce en comparación con el jazz. Pero eso puede ser por la previsión que tenemos en lo que se refiere al desarrollo del festival. Y hemos hecho una previsión similar porque la inversión será muy similar. El miembro del Partido Popular ya ha hablado de ese tema y como ya le hemos respondido antes, estamos actuando con prudencia, con cautela. Es una estimación con muchísimas dudas. Así es como hemos hecho la estimación. Y puede ocurrir que las cosas mejoren, pero todos y todas sabemos con la información actual que puede que volvamos a una situación peor de la que tenemos actualmente y vemos que la ciudadanía también, teniendo la oportunidad de hacer otras cosas que no sean eventos culturales, prefieren a veces hacer otras cosas. Hemos perdido esa capacidad de atraer. Antes la gente no podía hacer muchas cosas, pero podía venir al teatro, podía venir a los eventos gestionados por el aula de cultura y, sin embargo, ahora hay otras posibilidades. Es por ello que queremos medir la respuesta de la ciudadanía y la estimación se ha hecho en torno a todos estos elementos. Vale, eskerrik asko. Muy bien. Otra cuestión. En anteriores comisiones hemos preguntado acerca de otro asunto. Se trata precisamente de lo siguiente. Vista la situación, se nos indicó que se analizaría cómo realizar
un asunto que no ha quedado aclarado en este presupuesto. Por tanto, me corresponde preguntar, de cara al año que viene, ¿se piensa retomar este proyecto? Si es así, ¿por qué no se ha recogido en este proyecto de presupuestos? Gauri laburrena bere Muy brevemente. El tema de la noche más corta no se ha recogido en los presupuestos. En la sesión anterior la presidenta lo indicó. Bueno, hemos pedido una serie de presupuestos. Hemos unificado, como hemos dicho antes, los presupuestos con otros presupuestos. Si incluyéramos todos los asuntos en este documento, tendríamos más de 300 páginas de documento. En ese caso, lo decía la presidenta, estamos analizando la viabilidad de este proyecto. Y lo decía ella. Se trata de incorporar con un evento de cinematografía que se hace en verano, y estamos analizando si Bihotzalai sería un sitio adecuado. Y en presupuestos participativos será posible que se opte por esta programación de cine en euskera. Se podrá optar por este programa. Si Irantzu no dice lo contrario, diría que lo estamos estudiando la viabilidad de impulsar esta opción. Vale, A2. De acuerdo. En la anterior legislatura creo que hay un proyecto que no se denomina de la misma manera, pero que hacía referencia a una partida, y yo creo que se recogía de un modo concreto que no veo ahora en este proyecto. A lo largo de todo este proceso, ¿tienen ustedes intenciones de contar con unos plazos concretos cuando tenemos este formato? Bueno, se suele hacer hacia verano. Estamos en noviembre. ¿Cómo estamos? ¿Hasta cuándo va a durar esta reflexión? Bueno, en enero lo cerraremos. Estamos cerrando la programación de enero a abril. Lo estamos cerrando. Ya estamos centrándonos en grandes festivales a partir de mayo hasta septiembre. Lo estamos gestionando. Sobre todo para el Jazaldia del año que viene ya estamos en negociaciones y si no lo hiciéramos iríamos tarde. Lo cierto es que ahora en estos casos la gestión es más sencilla porque tenemos que pedir a un comisario que seleccione unas películas, decidir si lo hacemos al aire libre o fuera y hacer la contratación del servicio. En presupuestos participativos también podemos analizar que no sea la noche más corta, sino que se hagan más eventos, con más fechas. Y bueno, quizá esté adoptando un compromiso que no me corresponde, pero en todo caso, esto lo tenemos que resolver sí o sí en enero. Por nuestra parte no hay más cuestiones. Gracias. Carolina, ¿Mercedes? Sí, bueno, ya muy puntual porque tenía preguntas bastante similares, como lo de limpieza y lo del tema de la consolidación de las plantillas que habéis explicado y también una agrupación de partidas que entiendo que ha sido por eso. Entonces, bueno, ya me queda como muy poco, así que espero no repetirme. Habéis comentado que hay una consolidación del Getxo-Ekinez en los presupuestos. Digamos que nosotros lo hemos podido encontrar, sobre todo en la partida de becas, que aumenta más o menos a 55.000 euros, y creo que también en las instituciones sin ánimo de lucro, ¿no? O sea, es lo que me dio la sensación. Pero claro, al empezar a hacer las cuentas, pues no me cuadraba con exactamente el aumento. Entonces me gustaría saber en qué otras partidas tenemos consolidado el Getxo-Ekinez. A ver, badago. Bueno, en relación a iniciativas culturales, en el capítulo 2, ahí tenemos la convocatoria de programación. Y en artes visuales tenemos su correspondiente convocatoria. Y es así como están, ¿verdad? Todas. Se trata de la convocatoria de creación, Getxo Arte, Juana Vizcarra, Recabarrieta y el capítulo 4 también. Y después tenemos programa Artes Visuales en el capítulo 2 en iniciativas culturales. Y también Feria de Cómic. Y también el tema de la adquisición de libros. Sobre todo lo preguntaba era por encontrarlo, pues porque al final como es un acuerdo que hemos consolidado todas y todos, pues para tenerlo un poco más vigilante, ¿no? En ese sentido. Luego, creo que nos habéis explicado un poco que el tema de la reducción de ingresos también obedece a un presupuesto de cautela,
Pero claro, nosotros hemos visto aquí que principalmente se notaba en el tema de las matriculaciones del Euskaltegi, que entiendo que fue pandemia. O sea, que esas son las únicas dos razones que han esgrimido para el tema de bajar los ingresos. O sea, para ver esa reducción de ingresos, ¿o hay alguna otra más? Hori da. No, eso es básicamente, ¿eh? Por un lado, el tema de la prudencia y la cautela, es decir, no sabemos si es acertado hacer grandes estimaciones y después no contar con esos ingresos, por tanto, cautela, como decíamos, y después en Euskaltegi, el tema de la matriculación, con los aforos reducidos. En un momento, bueno, ha habido matriculaciones, pero de momento ese asunto va muy lento y es lo que hay ahora mismo. Estoy aquí revisando las partidas y como varias explicaciones me han servido para unas y para otras. Concretamente, en las partidas económicas teníamos una que habla de maquinaria, instalación y utillaje, que sube un 340%. Y también tenemos otra en económicas, que es de edificios y construcciones, que aumenta un 425%. Alguna de estas ya sé que no es una cantidad muy importante a nivel de dinero, pero sí me gustaría saber a qué obedece esos aumentos. Bai, hori da lehen. Sí, al inicio lo decíamos, sabemos que desde Europa van a llegar subvenciones para equipamientos y para poder hacer cosas en estos ámbitos y para promover cultura, en definitiva. Estos fondos que van a llegar desde Europa, para poder acceder a los mismos, bueno, nosotros y nosotras tenemos que hacer los deberes para ello y estamos en ello precisamente. Se tratará ahora de acondicionarlo todo, de poder hacer cosas nuevas para, bueno, valernos de estos fondos y realmente poner en marcha cosas nuevas. Si es que lo conseguimos, pero primero tenemos que hacer los deberes correspondientes. Entre esos deberes, es que, para entenderlo un poco, hablamos de que vamos a reacondicionar o a cambiar y comprar maquinarias para música de barri, para aula de cultura, RKE. Para aula de cultura en general. En general. Hori da. O sea, no tenéis tampoco una previsión de qué va a ser. Esto es una... Bai, gauza batzuk. Sí. Una proyección, o sea, no sabéis concretamente qué se va a hacer, ¿no? Sí, algunas cosas están previstas. La compra de algunas equipamientos concretos, aparatos, y para ello, bueno, mejorar dotaciones. Y bueno, no sé, quizá nos puedes añadir algo más. Un pequeño ejemplo que puede ser clarificador para ver lo que se va a hacer. Por ejemplo, en Getxo Equíñez tenemos el tema de la dotación de la sala de grabación. No, lo vamos a dotar para hacer grabaciones, pero después habrá otros equipamientos para que se pueda usar por parte de la ciudadanía para sus necesidades, ¿no? Con los fondos Next Generation, concretamente hay fondos para música y para tema audiovisual desde Europa. Esto nos va a dar la posibilidad seguramente de hacernos con ello, pero se nos exige que pongamos una parte por nuestra parte. En este caso, de la Casa Cultural lo tendrá que hacer. Son estimaciones, ¿eh? Se trata de algo que puede favorecer el conjunto de la Casa Cultural, de Kultura Etxea. Lo demás estoy revisando, pero bueno, era el tema de empleo público que ya preguntaron también desde H. Bildu, para que no se me falte nada. Pero creo que sí que ya estaba, que me pisaron varias. Vale. Bueno, aurrekontuaren inguruan beste... Bien, si no hay más cuestiones relativas al presupuesto, en ese caso vamos a pasar a votar para poder remitir la propuesta al ayuntamiento. Por tanto, votos a favor. Eusko Alderdi Jeltzalea y Partido Socialista. Abstenciones. El resto de grupos, Elkarrekin Podemos, Partido Popular y también H. Bildu. Bien, por tanto, la propuesta de presupuestos queda aprobada y se remitirá al ayuntamiento. Siguiente punto. Se trata de la propuesta de modificación de la RPT del aula, tal y como aquí figura. Se trata de la modificación de la denominación del puesto del responsable del aula y programas. Y ahí se ve que se va a proceder a cambiar la denominación. Se tratará del técnico de cultura y responsable de la RKE y también se propone la modificación de condiciones del puesto de técnico de Administración General y la modificación de la denominación del puesto de responsable del aula y programas RKE. Bien, después de todo el historial y el recorrido realizado, se ha producido una reflexión
Y en esta primera fase se ha visto que merece la pena hacer una serie de cambios en la RPT. Por un lado, tal y como se dice en los dos primeros casos, se trata... Sí, estoy haciendo la exposición general, ¿eh? Bien. Hay, en primer lugar, la denominación, el cambio de la denominación de los dos puestos. No hay cambios en las tareas, funciones, etcétera. Se trata de un cambio en la denominación. Esto es lo que figura precisamente en el informe que han recibido. Se trata de adaptarnos a la terminología y situación actuales y no mantener las designaciones antiguas. Se ha visto que, bueno, tenemos que adaptarnos naturalmente al siglo XXI. Y, en último lugar, se trata de la propuesta de modificación de condiciones del puesto de técnico de Administración General. Es un cambio para que ese puesto pase a ser de laboral a funcionario. Se trataría, por tanto, de hacer ese cambio en las condiciones. No sé si hay alguna pregunta al respecto o no. Sí, Nerea, adelante. Sí. Las dos primeras cuestiones entendemos que se trata de un cambio en la denominación, sin más. Las funciones se mantendrían, es decir, continuarían teniendo las mismas funciones, ¿verdad? Sí, bien. Después, en relación a la tercera cuestión, el cambio es para que pasen a ser funcionario, es decir, será un requisito, ¿no? Es decir, tenemos ahora la siguiente duda. A día de hoy, en la Kulturretxea, ¿cuántos funcionarios de carrera hay? ¿Cuántos funcionarios eventuales o temporales tenemos ahí? Esta es nuestra pregunta. En este momento ningún funcionario. Claro, porque todo el personal es laboral, ¿verdad? Sí. Entonces, en ese caso, ¿por qué se hace este cambio? ¿Y por qué se pide que ahora haya que ser funcionario para desempeñar este puesto? Esa es la pregunta. Bueno, creo que en el informe que se ha remitido queda bastante bien explicado. Por un lado, se dice que en la función pública, hay una ley que dice que el personal ha de ser funcionario a excepción de unos pocos casos, y ahí se recogen cuáles pueden ser los casos en los que las personas que desempeñen los puestos o por las características de los puestos, pues estas personas pueden ser personal laboral. La ley dice además, que en principio el personal ha de ser funcionario. Se explica qué casos han de ser desempeñados por funcionarios y qué casos no. Y es posible que Xavi o Luz nos puedan arrojar algo más de luz en el ámbito técnico en relación a esto. Esto está recogido. Sí, efectivamente. La Ley Vasca de Función Pública concreta, tal y como decía Irantzu, que toda la plantilla pública ha de ser funcionario. Pero en el artículo 19.2 dice lo siguiente. Las instituciones autónomas, en nuestro caso, puede tener personal laboral, a no ser que, y en ese caso se apuntan una serie de casos, por ejemplo, a no ser que ese personal tenga que tener autoridad o sea una asesoría legal preceptiva o que tenga que dar fe pública. Es decir, hay una serie de especificaciones muy concretas. En esta comisión se aprobó la valoración de los puestos de trabajo y en esa valoración se revisaron las monografías de los puestos y de la plantilla. En esta monografía se recogió entre sus funciones las que aparecen en ese punto 2 de ese artículo. Precisamente se trata de funciones muy específicas. Asistencia como secretaria a las sesiones de los órganos colegiados municipales que les sean encomendados, y continúa en castellano. Integrantes de la fe pública, besteak beste. Entre otras funciones. Y en este caso estamos obligados por ley, de alguna manera, a hacer esta modificación.
Y por ello, y se figura, y se recoge así, perdón, en el informe, yo propongo que se cambie la relación de puestos de trabajo. Esta persona tiene que ser funcionaria, porque de lo contrario no puede cumplir esas funciones y habría que cambiar esas funciones. Nuestra realidad es que necesitamos una persona que cumpla estas funciones para poder cumplir con este presupuesto que hemos presentado y con nuestros procedimientos. Esas funciones son indispensables y, por tanto, proponemos la modificación de la relación de puestos de trabajo, teniendo en cuenta, naturalmente, que para cumplirlo tendremos que poner en marcha este procedimiento y se recoge en el informe que, mientras tanto, la persona que desempeña ese puesto de trabajo continuaría trabajando en ese puesto hasta que busquemos a un funcionario. Y esto se recogió en la monografía de forma específica, las excepciones que se recogen en la ley. En este caso, la ley nos obliga a hacer este cambio. Vale. Es que recasco el penal. Gracias por la explicación. Bien. Por tanto, por encima de la valoración son cambios por encima de la nueva RPT, son cambios que hoy proponen ustedes. Bien. Nuestra pregunta, nuestra duda está relacionada, naturalmente, con aquello que hablábamos hace poco, menos de un mes. Se acabó con la valoración, se acabó de hacer y después, gracias a ello, se aprobó la nueva RPT. O si es que ustedes la han aprobado, ¿eh? ¿Por qué estos cambios no se han incorporado a esa nueva RPT después de la valoración? Esa es nuestra duda. En nuestro caso, ahora se hará la votación y quiero explicar el sentido de nuestro voto. Vamos a votar en contra de estos tres cambios. Nos parece, de hecho, y como ustedes lo saben, no aprobamos la RPT. Yo creo, además pensamos que muchos empleados, empleadas no estaban de acuerdo con esa nueva RPT y lo manifestaron además en su momento. Y nos parece que es algo que está recién hecho. Y a menos de un mes se propone un cambio, ¿no? Y, por tanto, creo que esto dice mucho acerca de esa RPT. Por tanto, nuestro voto en los tres casos será no. Vale, ados, bozka ezezko izango da. Muy bien, el voto será negativo, será contrario, pero yo creo que cuando estábamos en el proceso de la valoración y cuando propusimos la votación en su momento y hablábamos de lo que era una valoración, se explicó muy claro lo que era una valoración. La valoración no era un aumento de las retribuciones y de los sueldos, sino que se trataba de hacer una reflexión de la institución que tenemos entre manos, aprender qué tipo de institución o organización tenemos entre manos, qué trabajos se hacen, qué trabajos no se hacen, cómo se hacen las cosas y qué corresponde hacer a cada puesto de trabajo en relación a las tareas, a los trabajos. Y, en consecuencia, después de esta valoración, se dijo muy claramente que a medio, largo plazo y a corto plazo habría cambios. Y esta es una modificación que traemos. Ha pasado un tiempo, ha pasado un mes y en los momentos en que se pueden hacer los cambios se propondrán, porque es cierto que tenemos empleados y empleadas en Kulturretxea que hacen mucho trabajo, trabajan muchísimo, pero no se puede modificar, no se puede cambiar todo el elefante en un solo día. Hay que hacer las cosas progresivamente y muy poco a poco. Algunas cosas son de efecto inmediato y otras cosas son a corto plazo, a medio plazo o a largo plazo. Y una de esas cosas es esta de hoy. Por tanto, hechos ya los comentarios, pasamos a la votación. Votos a favor. Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista. Abstenciones. Partido Popular, Elkarrekin Podemos. Votos en contra. EH Bildu. Bien, por tanto, queda aprobada esta propuesta. Bien. Hay que votar para las tres modificaciones. ¿Va a ser la misma votación para las tres modificaciones? Sí. Las damos por votadas, las tres cuestiones. La 46.1, 46.2, 46.3 en ese caso. Bien. Bien, vamos con lo siguiente. Ya se trata de la información trimestral a 31 de septiembre de 2021 sobre el incumplimiento de los plazos legales para el pago de obligaciones. Dación de cuenta. ¿Han recibido ustedes ya la información? Y ahí se dice que el 100% de los pagos se han hecho
después, bueno, en los plazos legales y se ha cumplido el plazo de 50 días en el 85% de los casos. El plazo medio del pago de la Kulturretxe ha sido de 4,21 días de media, 5,01 días y 4,77 días en julio, agosto y septiembre. Y el tercer trimestre tendrá un plazo global medio de plazo de 4,66 días. Y siempre dentro del límite legal de 30 días, en todo caso. Por tanto, se puede decir que todos los pagos se han hecho de forma legal desde el punto de vista legal y en un plazo muy corto. Y, por tanto, nuestros suministradores o nuestros colaboradores han visto satisfechas sus facturas. Hau barri emotea zan, eta Eso es, era una dación de cuentas. Si no hay preguntas, voy a avanzar. Vale. Hurrengo puntua izango litzateke kulturratzeko asistentzia. Punto siguiente. Se trata de la propuesta de aprobación del proceso de contratación del servicio de asistencia técnica del aula de cultura. Bien, aquí traemos precisamente el tema de la asistencia técnica del organismo autónomo y el pliego correspondiente, que por su cuantía se tiene que traer aquí a la comisión. Y en otro punto, ya lo hemos explicado, se trata de ir progresivamente hacia la normalidad, ir volviendo, y nuestros equipamientos también tienen que ir adoptando un ritmo, ¿no? Como todos saben, tenemos 2 equipamientos nuevos, RKE y Musikebarri, cada uno con su correspondiente plan de desarrollo. En un inicio hay una programación y después se va incorporando más programación en los 2 casos. Poco a poco, como decimos, todos estos equipamientos tienen que ir a un funcionamiento general global completo. Para ello necesitamos asistencia técnica para llevar a cabo todas las iniciativas culturales, entre otras muchas cuestiones. Y en este pliego también, dentro de Getxo Ekinez, teníamos una partida que se ve consolidada para ofrecer a asociaciones presentes en el municipio para que puedan hacer grabaciones en Getxo Barri. Y ahí ofrecemos recursos y convocatorias. Hay un escenario que se va a utilizar para ello, pero se tiene que gestionar. Y, por tanto, aquí se trata de ver, qué personas estarían presentes trabajando en el escenario para ofrecer servicios, asistencia a todas las personas que desempeñen su actuación en el escenario, en este caso. Y para eso necesitamos que haya servicios de sonido, luz y otro tipo de servicios asistenciales. ¿Preguntas en torno a este asunto? Sí, nos gustaría mencionar un par de cuestiones en relación a este pliego. Bueno, estamos a favor de la contratación directa, lo hemos dicho claramente más de una vez. Eso, aparte, lo cierto es que hay otra serie de argumentos que responden a otra serie de políticas y se escuchan aquí a menudo. Esto, que aquí se diga que esto ofrece buenas condiciones nos parece grave y queremos destacar 2 cuestiones. Por un lado, pensamos que estos pliegos no conceden al euskera de ninguna manera el espacio que le corresponde, el lugar que le corresponde. Se valora el euskera, pero no aparece como requisito. En primer lugar, se valora como otras lenguas que no son oficiales, con todo lo que ello acarrea. En estos pliegos, las personas que trabajarán dentro de la prestación de este servicio tendrán una relación, un contacto directo con artistas que vengan, con grupos, bandas que vengan o asociaciones que utilicen este escenario, ¿no? Aquí se habla de ello. Los puestos realmente dan pie a ese contacto, ¿no? Que el hecho de que el euskera no aparezca como requisito nos parece que conculca en muchos sentidos el uso del euskera y todo el ámbito de respeto al euskera, ¿no? Y ese aspecto, desde luego, nos da mucho que pensar. Creo que tenemos que repensar mucho este tema. Hace algunos meses salió un puesto de técnica, que se trajo aquí a votación. En ese caso también, para ese puesto, el tema de los requisitos lingüísticos, no había un plazo concreto para la presentación de certificados y, por tanto, ahí se produjo otra infracción,
otro problema gravísimo, ¿no? Y en este caso lo que vemos es que en estos pliegos hay horas gratuitas que las empresas ofrecen horas gratuitas y se valoran en estos pliegos. En total, si no me equivoco, y como máximo, son 2.590 horas que se mencionan y se trata de tener un empleado, una empleada de forma gratuita. Esto tendrá un impacto en la plantilla. Creo que la administración está propiciando, está impulsando una precarización de la plantilla. Por tanto, dos aspectos, no solo de cara a la plantilla. Pensamos además que hay muy poca seriedad con la empresa, ¿no? Pedimos que se regalen horas y además lo valoraremos y daremos puntos por ello. Es decir, pensamos que estamos entrando, estamos haciendo que las empresas entren en una competencia muy desleal. Por tanto, esos dos asuntos, horas gratuitas, que se pidan horas gratuitas y además que se certifiquen el nivel de lenguas solo como valoración, desde luego pensamos que estas dos cuestiones no garantizan la idoneidad de estos pliegos, como usted indicaba. Y eso es todo, lo hemos dicho ya. El tema de que estamos muy a favor de la contratación directa, pensamos que daríamos una mejor respuesta de esa manera a esos dos problemas que se plantean y que deberíamos buscar una solución para estos problemas. Además, creo que en relación al euskera, de verdad es vergonzante lo que va a suceder. Después saldremos todos en el Euskara al día y hablaremos de que estamos comprometidos con el euskera. Pero una vez más, estamos aquí reduciendo y restringiendo la posibilidad de los vascohablantes de hablar en euskera para artistas, para asociaciones, para grupos de todo tipo. Y por tanto, creo que es algo que tenemos que garantizar desde Kultura Etxea y que no lo estamos haciendo. Bueno, hizkuntzaren aldetik esan. En lo que se refiere al idioma, hacemos esfuerzos y apuestas en favor del euskera. Lo que ocurre es que en este sector hay un problema a la hora de pedir titulaciones. Por obligación es complicado solicitar ese conocimiento del euskera. Hay personas que trabajan en este sector de la cultura y que no están incluidos en un sistema de titulitis. Sí, muchas personas son euskaldunes, otras no, pero sí que hay algunos que saben euskera. Sin embargo, no suelen tener títulos para certificar ese conocimiento y eso nos trae problemas porque pueden quedar desiertos estos procedimientos por ese tema de la no titulitis en este sector. Así, técnicamente se ha valorado cómo proceder, cómo se puede trabajar en ese sentido y se ha llegado a esa conclusión, como ya digo. Y es eso lo que han tenido en cuenta a la hora de la redacción. Por otro lado, este pliego también lo que trae es una estabilización de la plantilla. En las condiciones se pide que las personas sean personal estable, mientras nos presten servicios a nosotros y nosotras. Es decir, no vale que se mande un técnico de sonido que mañana venga otro, que el siguiente día venga otra persona, que haya una persona que venga para mover las cosas de un lado a otro y luego otra persona. Eso no vale. Lo que pedimos es que mientras dure el contrato, esas personas sean fijas o tengan cierta estabilidad en lo que se refiere a su jornada laboral. Y en ese sentido, hacemos una apuesta por mejorar las condiciones laborales y hemos establecido vías para favorecerlo y eso se refleja en los pliegos. Y no sé si Xavi quiere añadir algo más. Sí, adelante. Yo creo firmemente que en un sentido Nerea Guijarrubia ha explicado quejas que han estado sobre la mesa cuando hemos hecho el trabajo técnico y creo que conviene dar algunas explicaciones. El Aula de Cultura de Getxo ha hecho un trabajo en torno a este contrato y por primera vez se contrató a la Asociación ATAE para esa función, Asociación de Técnicos de Artes Escénicas. Es una asociación referente en Euskadi y en esta asociación hay empresas públicas y privadas, es decir, hay
diferentes personas de artes escénicas del ámbito privado y público de toda Euskadi. ATAE estableció el primer informe o pliego técnico y me gustaría expresar algunos aspectos. En ese informe tampoco se mencionaba el euskera, ni se mencionaba el euskera. ¿Por qué? Porque es una realidad muy penosa en gran medida, por supuesto. Es muy triste y así lo hemos expresado, pero en este mercado, en este sector, la certificación del euskera no está vigente, no es algo habitual. A menudo es difícil encontrar personas con el B2 acreditado y tenemos una gran dificultad. Como ya se ha dicho bien, nuestra intención es que estas personas trabajen con la ciudadanía y que no haya vulneración de derechos lingüísticos y que la ciudadanía pueda relacionarse en euskera sin ningún tipo de problema. Pero ¿cómo lo hemos garantizado hasta ahora? En el caso en el que el euskera sea obligatorio o cuando consideramos que es necesario el euskera, ese trabajo puente lo hace el personal del aula de cultura para fomentar el uso del euskera. En el segundo caso no aparecía y al mismo tiempo el aula de cultura comenzó con la contratación de diferentes contratos y como ya se ha explicado y como ya hemos dicho desde la presidencia anteriormente, cuando se comenzó el concurso de la Dirección Cultural de Getxo, el puesto de trabajo quedó desierto porque no había nadie que pudiera cumplir esa condición del idioma. Es por ello que se tuvo que hacer nuevamente. Lo que se hizo fue lo siguiente. No se cambió el nivel que se pedía al puesto de trabajo porque esperamos realmente que el mercado y que el sector entiendan eso y que hagan un esfuerzo en esa dirección y que nosotros y nosotras tenemos que ayudar en ese sentido, pero que no podíamos bajar el servicio. Sin embargo, lo que hicimos fue cambiar el plazo de certificación del euskera. Si no, era imposible prestar el servicio en esas condiciones. Estábamos pidiendo algo en el mercado que no existía prácticamente, o al menos no había personas que se presentaran a la convocatoria. Analizamos si era difícil, si las condiciones no eran adecuadas, analizamos diferentes extremos y la respuesta del sector fue la dificultad del euskera, básicamente, y en el segundo pliego es por ello por lo que no aparecía el euskera, y en el tercer caso, y entiendo sí, por supuesto, que se explique esa preocupación y que no sea suficiente, pero hemos querido dar un paso hacia adelante. Hemos querido incluir el euskera y añadirlo para que el sector y el mercado sean conscientes de que esas personas que trabajan en ese ámbito tienen que saber euskera e inglés para su trabajo cotidiano, simplemente. Así, cuando traemos personas de fuera, personas extranjeras, a menudo hay que hablar en inglés. Y sí, sería muy bonito saber más idiomas que el inglés, pero si traemos a Vicente Martínez a presentar su disco en solitario, como ha ocurrido, todo su equipo habla en euskera y nosotros y nosotras, como administración pública, tendremos que ayudar en esa utilización del euskera. Y cuando viene Utel Emper para este fin de semana, por ejemplo, pues está claro, por supuesto, que tendremos que relacionarnos en gran medida con él en inglés. Y sí que es cierto que esas dificultades son evidentes. Y voy a acabar con el tema de las horas gratuitas. Ya lo ha mencionado Irantxu, pero me gustaría decir que en el pliego administrativo obligamos a las empresas a tener contratos fijos. Todo ello mientras dure el contrato y su vigencia. Por lo tanto, ese personal tiene una jornada laboral completa. Eso está garantizado y tienen que tener las condiciones que se recojan en el convenio laboral colectivo. Por lo tanto, nosotros y nosotras podemos pedir algunas cosas, pero luego en la relación empresa-personal no podemos entrar y es una dificultad. Podemos pedir unos mínimos y así lo hacemos. Pero ¿qué puede pasar con las horas gratuitas? El aula de cultura por primera vez sacó este pliego y en ese caso vino una empresa ofreciendo muchísimas horas gratuitas. Y eso en el mercado trajo consigo diferentes problemas porque estaba haciendo una oferta especial en comparación a otras empresas. Y la obligación de la administración pública es ayudar al mercado y explicar cuáles son las fórmulas para regularlo. ¿Y cuál es una de esas fórmulas? Ponerlo sobre la mesa. Lo único que hemos hecho es eso, ponerlo sobre la mesa. ¿Por qué? Porque unas empresas pueden hacer lo siguiente. Yo tengo este trabajador o trabajadora fijo, tengo la residencia o la sede en el BEC y allí estará. Pero si no está en el BEC y está en Musiquebarri, a mí no me cambia el puesto de trabajo y nosotros y nosotras lo que lograremos es una presencia. Y se especifican los casos concretos. Montaje
pequeños trabajos de producción. Una persona estará presente para esas funciones. ¿Y cuál puede ser el resultado? Y estamos preparados, y así ha ocurrido además cuando sacamos el segundo pliego. La empresa adjudicataria hizo una oferta de 0. Y estamos dispuestos a ello porque entendemos que a lo mejor, cuando hemos puesto este tema sobre la mesa con el mercado, se han dado cuenta de que esto genera problemas entre el personal y el resultado ha sido 0. Sea cual sea el resultado, estamos dispuestos a trabajar con el resultado que obtengamos, porque el pliego saldrá adelante igualmente. No pedimos esa obligatoriedad, pero sí lo valoraremos. ¿Pero por qué? Y lo quiero precisar, lo hemos analizado, lo hemos tenido en cuenta y está amparado por la ley. Es decir, no es algo que vaya contra la ley. Pensamos que hay algunas empresas que pueden prever, por ejemplo, que ese personal esté en nuestras sedes de una manera regular en lugar de en otra sede, y eso nos puede traer un beneficio a nosotros y nosotras, en lugar de tener a ese personal fuera. Y si están dispuestos a ofrecerlo, como habrán visto, no tienen que ofrecer toda la jornada. Pueden ser unas horas sueltas, y lo vuelvo a repetir, como ya ha ocurrido en anteriores ocasiones, si el resultado es 0 y si en lo que se refiere a los idiomas el resultado también es 0, son criterios a valorar y a tener en cuenta, pero al menos nos hemos esforzado en decirle a las empresas y al mercado qué hay en juego. Cuando tenemos que hacer valoraciones, saben qué presenta cada empresa y cómo puede influir en los factores de valoración por nuestra parte. Y por otro lado, en lo que se refiere al idioma, lo he dicho anteriormente. A nosotros y a nosotras nos gustaría, y en este caso concretamente, que se hablara en euskera, en castellano y en inglés, que encontráramos a personas que hablaran los 3 idiomas. Eso nos gustaría y eso lo vamos a valorar, por supuesto. Pero al parecer no se puede pedir. Hemos trabajado con una asociación sectorial. Es un trabajo técnico que reside en la base de este pliego. Y en el primer informe no aparecía ni el euskera ni el inglés, ni se mencionaban. Por lo tanto, vamos aprendiendo y lo que hemos intentado hacer es mejorar la colaboración para con las empresas. Y hemos analizado los pliegos de todo el entorno. En este momento no tengo ningún problema de hacer una comparación con los pliegos de cualquier otro ayuntamiento y decir ¿en qué ayuntamientos hay este tipo de prácticas? Y siento alargarme demasiado, pero me parece un tema muy oportuno el que ha mencionado Nerea y me ha gustado, he querido darle toda la información posible. Me gustaría explicar un par de asuntos. Cuando hablamos de pliegos técnicos, tenemos que tener muy claro que detrás de todas las decisiones técnicas estamos impulsando una manera de trabajar desde la administración pública. Siempre estamos impulsando eso y además eso también está relacionado con una forma de hacer política. Por lo tanto, creo que no hay que disfrazar nada, no hay que disfrazar todo con decisiones técnicas, porque detrás siempre hay decisiones políticas. Y junto con esto me gustaría mencionar un par de asuntos. Por un lado, me gustaría decir algo sobre el tema de las horas gratuitas. Ya se explica el tema de un trabajador o menos de un trabajador completo. Sin embargo, me gustaría que hubiera posibilidades y me gustaría decir que detrás hay una manera de trabajar concreta. Xavier ha mencionado algo. Ha hablado de un problema que existe. Ha hablado de que no se puede influir en las relaciones empresa-personal. Así, cuando se hace la contratación de un servicio y cuando se hace la subcontratación del personal, ese es uno de los problemas principales que tenemos que atajar. No es el único, pero es uno de ellos. Y en esa relación no podemos garantizar de ninguna manera, a pesar de que sean estables, esos trabajadores y trabajadoras, y lo pedimos, por supuesto, y no está mal, pero en ese caso no garantizamos para nada que ese personal pueda trabajar con dignidad. En ese caso, creemos que hay una razón muy clara y una razón muy firme para reivindicar la contratación directa nuevamente. Sí, podemos decir que pueden ofrecer menos, sí, por supuesto, pero nosotros como máximo ofrecemos 7 puntos por un trabajador completo, porque trabaje además gratuitamente una persona, porque una persona trabaje gratuitamente. Eso es lo que ofrecemos. Por lo tanto, considero que estamos impulsando una manera de trabajar concreta mediante estos pliegos técnicos. Hay una manera concreta de trabajar y es política en este caso. Eso por un lado. Y en lo que se refiere al idioma, ocurre exactamente lo mismo, en mi opinión. Hablamos del euskera y del inglés. Y sí, por supuesto,
y el chino y otros idiomas. Es muy bueno conocer muchísimos idiomas, no lo pongo en duda, pero el asunto es que hay una pequeña diferencia y es el tema del euskera. El euskera es un idioma oficial en Euskal Herria, el inglés no. Esa es la diferencia. Además, estamos hablando de un idioma minorizado, un idioma minoritario y minorizado, y no por casualidad. Vivimos entre idiomas hegemónicos que son los que minorizan al euskera. Y eso impulsa esa manera de actuar y le da un estatus concreto a nuestro idioma. Podemos decir que hay una razón técnica y una argumentación técnica para ello, y podemos decir que no hay gente que sepa euskera en este sector y no darle valor a eso. Podemos hacer eso, pero yo creo que tenemos que hacer esfuerzos, y para ello también consideramos que mediante la contratación directa se podría garantizar también esa utilización del euskera. La contratación directa, si tenemos en cuenta una manera de hacerlo adecuada, porque me gustaría recordar que hace un mes aproximadamente se ofreció un puesto de trabajo técnico, el Aula de Cultura ofreció un puesto de trabajo de técnico, y en ese caso, en esa oferta, el perfil de euskera no tenía perfil de preceptividad, no tenía preceptividad, con lo que eso conlleva. Y puede haber diferentes razones y argumentos de que no hay perfiles de ese tipo en este sector, pero eso también se puede impulsar mediante la administración pública. Y considero que sí, eso ahora se explica, que en los pliegos anteriores no había y que se da un paso hacia adelante. Es así como lo ven ustedes, ¿de acuerdo? Pero todavía se habla del euskera y del inglés, que se va a valorar, y que además hablar del idioma y del euskera como si tuvieran el mismo estatus, yo creo que no es adecuado. No creo que sea adecuado equiparar estos idiomas, euskera, inglés y otros idiomas. Sí, de acuerdo, pero el euskera es oficial. ¿Y estos pliegos no lo tienen en cuenta? Vale, eskerrik asko. Muchísimas gracias. Nerea Gonzalo, adelante, cuando quiera. Sí, no, muy brevemente. Nosotros lo que más lamentamos de este pliego, bueno, de este proceso de contratación, es que llega tarde. Es decir, nosotros, mucho antes de que yo estuviese en el ayuntamiento, ya pedíamos en su día un plan de viabilidad, un plan de gestión en el Antxoki, y no se hizo nada, y ahora, pues 3 años después de su inauguración, 4 años en el caso del Aula de Cultura de Romo, el equipo de gobierno se ve obligado a hacer esto. Es una pena que no se haya hecho con anterioridad. Gracias. Bueno, honen inguruan esan daiken gauza bakarra da. Lo único que se podría decir al respecto es que este pliego no es el primero que hacemos. No es el primero. De hecho, en vigor tenemos otro. Pero ¿qué es lo que ocurre? Necesitamos más dinero porque el uso es cada vez mayor en nuestros diferentes edificios. Se prestará el servicio a 3 de nuestros edificios. Por lo tanto, cuantas más iniciativas culturales se lleven a cabo, más dinero necesitará este contrato. Y como se necesita más dinero, en este momento ha pasado a ser un pliego del Aula de Cultura, de este Consejo. Hasta ahora no ha sido del Consejo y ha estado en vigor. Por lo tanto, yo creo que lo que se acaba de mencionar es un poco hiriente. Además, considero que está fuera de lugar y que no es cierto. Beraz, beste barik. Sin más dilación, pasaríamos ahora a la votación de este punto. Aldeko bozka. Votos a favor de la propuesta. Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista. ¿Abstenciones? Partido Popular y Elkarrekin Podemos. ¿Votos en contra de la propuesta? EH Bildu. Ederto, ba. Muy bien. Este punto queda aprobado y se comienza con el proceso del expediente. Micrófono, por favor. Micrófono, por favor. Bai, barkatu. Presidentaren En lo que se refiere a la información de la señora presidenta, voy a intentar ser breve por la hora que es. badakizue Como ya saben, teníamos un tema pendiente de tratar. Además, EH Bildu va a hacer una pregunta al respecto de ese punto. Por lo tanto, veremos si EH Bildu da por respondida su pregunta. Volviendo a ese punto, entre estos dos consejos rectores,
hemos recibido información sobre el tema de recepción de la RKE y las nóminas de este servicio con las que había problemas. Así, el personal técnico del Aula de Cultura se puso en contacto con la empresa para saber qué ocurría con este tema y ha habido un intercambio de información al respecto. Así, en ese intercambio de información, la empresa le ha mandado diversa documentación al Aula de Cultura. Mientras tanto, se dieron cuenta que había un problema realmente en las nóminas. Así, parecía que el número de nóminas era incorrecto. Una vez percatados de ese tema, la empresa subsanó el error inmediatamente, subsanó todos los defectos y todos los errores y pagó inmediatamente al personal lo que les debía. Eso es lo que ha hecho la empresa y por lo tanto se ha subsanado el error, se han percatado del error y se ha subsanado inmediatamente. Y cabe destacar que la empresa ha tomado algunas medidas y nosotros y nosotras desde el Aula de Cultura también hemos tomado otras medidas. Por ejemplo, desde el aspecto técnico, vamos a hacer controles más habitualmente y de una manera más estricta a esta empresa para ver si ha sido un error puntual y si se vuelve a repetir haremos un seguimiento para ver si ese error es puntual o no. Por otra parte, la empresa ha cambiado de persona coordinadora de este servicio. Ha nombrado a otra persona porque ha visto que no es un error baladí. Por lo tanto, la empresa ha decidido cambiar a esa persona, ha nombrado a otra persona como coordinadora y esperemos que no vuelva a ocurrir. Por lo tanto, por el momento eso es lo que podemos decir. ¿Alguna pregunta? No sé si EH Bildu tiene algo que decir. Vemos que se da por respondida por encima la pregunta, pero ya ha explicado Nerea por qué tenemos miedo en lo que respecta a las contrataciones. Ahora ha quedado patente que si no hacemos preguntas, que si no estamos encima, ocurren este tipo de cosas y pueden ocurrir. Así, se habla de personal estable que se contratará próximamente y aquí vemos, por ejemplo, que si la oposición no hace preguntas al respecto, no hay control de este aspecto. Después de nuestra pregunta, se le ha preguntado a la empresa cómo se gestionan las nóminas del personal y ha quedado patente, después de nuestra pregunta, que se ha hecho el análisis y que se han puesto a controlar ese asunto, que han empezado a actuar en ese sentido. Simplemente eso es lo que quería decir. Me gustaría responder. Nosotros y nosotras no hemos empezado a trabajar en esto porque ustedes hayan hecho esa pregunta, sino porque a la parte técnica también le llegó esta información. Supimos de esta situación e inmediatamente el personal técnico se puso en contacto con la empresa. Aquí damos esta información porque se ha preguntado. Sin embargo, cabe destacar que el área técnica ya conocía este tema, ya se estaba trabajando en esa línea antes de la pregunta. Así que es cierto que conocimos esa situación algo antes. Entre la pregunta y otro momento hubo un pequeño lapso de tiempo, pero antes de ese momento ya teníamos esa información y ya estábamos encima de este tema. Por lo tanto, lo dicho me parece hiriente e incierto. Micro, por favor. Ayer se presentó un programa educativo del Aula de Cultura. Como ya saben, hemos creado una nueva línea. En parte es una línea nueva y en parte no, pero ayer se anunció el programa para este curso. Como ya saben, Musike Barri tiene un programa educativo que fue creado antes de la pandemia, pero la pandemia impidió que se desarrollara. Sin embargo, lo hemos vuelto a poner en marcha y lo que hacemos es ponernos en contacto con los centros escolares del municipio. Creamos una programación dirigida a los centros escolares del municipio y el objetivo es que tengan un programa cultural completo los niños y niñas del municipio y no como público pasivo solo. Nos gustaría que fueran público activo también. Por lo tanto, invitamos al alumnado a que vengan a nuestra casa en horas escolares y hay diferentes obras de teatro, conciertos, espectáculos a los que tendrán acceso. Tendrán una relación con las personas artistas y además se tratarán diferentes
temas socioculturales de actualidad, etcétera. Por lo tanto, en la época del tema de la mujer habrá diferentes eventos relacionados con la mujer, obras de teatro al respecto y diferentes temas sociales que ahora están de actualidad. Y como ya digo, tendrán también la oportunidad de estar en contacto con las personas artistas. Además, en lo que se refiere al programa Getxo Arte, también tenemos un programa educativo de mediación en este caso. En este programa se pretende impulsar la presencia de artistas en el aula para aumentar así el conocimiento interno del currículo artístico, para que conozcan su proceso creativo y, cómo no, por supuesto, los niños y niñas del municipio aprenderán de esos procesos artísticos para saber cómo hacer diferentes cosas y conocerán diferentes disciplinas. ¿Y por qué no? Puede que así nazcan nuevos artistas. Si lo conseguimos será maravilloso. O programa solidario. También tenemos el programa solidario, el mercado solidario de libros de segunda mano, que pretendemos poner en marcha ya. Será desde el 11 de noviembre al 14 y en esta ocasión se hará en la RKE y es ahí donde estará el mercado solidario. Por lo tanto, por €1 podremos comprar muchos libros. Además, en lo que se refiere a los cursos en euskera, se van a poner en marcha. Sabemos que se quedaron desiertos estos cursos por falta de títulos, porque el alumnado no tenía estos títulos y ahora hemos encontrado otra manera de actuar en esta línea. Y como ya digo, se pondrán en marcha desde enero. Habrá cursos en euskera, talleres. Concretamente, habrá cursos sobre cine, joyería y teatro. Y además estamos intentando cerrar un cuarto sobre literatura, que seguramente salga adelante. Todavía no se ha cerrado completamente, pero estamos en ello. Eta, bueno, gabonetako Sí. Disculpa. Se ha mencionado algo sobre lo que tengo una pregunta. Se ha hablado del programa educativo. No sé si hay algún informe que se nos pueda mandar. ¿La presentación? Sí. Sí. Simplemente por conocer un poco los pormenores. He visto la noticia, pero me gustaría tener un poco más de información para saber en qué consiste precisamente. Eta, bueno, azkenik, Por último, me gustaría hablar de la programación de Navidad, en la que estamos trabajando ya y pronto podremos anunciar la programación para Navidades. Y todo ello si las condiciones no empeoran. Estamos en ello. Por lo tanto, esta es toda la información que tenía que dar yo en este punto. Y en lo que se refiere a ruegos y preguntas, solo hemos recibido una por escrito de H. Bildu que ya se ha respondido. No hemos recibido nada más por escrito, pero si alguien quiere intervenir, no, de acuerdo. Damos por concluido este Consejo Rector. Sí, Carolina, si quiere intervenir es el momento. Muy breve. Simplemente como hemos visto que ya se han anunciado actividades en la góndola del mercado, precisamente desde el aula de cultura, simplemente queríamos saber si, ya que ese espacio se va a reactivar para estas cosas, si por un lado se le va a dar la oportunidad a colectivos culturales y sociales del municipio para que accedan a él y por otra parte, ¿a qué acuerdo al respecto se ha llegado con la Junta del Mercado para realizar estos actos ahí? Vale, Satibi, merkatuaren inguruko. En lo que se refiere al acuerdo del mercado, cabe destacar que este Consejo Rector no es competente para responder. No hemos gestionado ese acuerdo, nosotros y nosotras. Y en lo que se refiere a qué se va a poder hacer o si la ciudadanía va a poder utilizar ese espacio, sí. De hecho, tenemos una convocatoria abierta en este momento, que está abierta hasta el 15 de este mes, creo. Y así las personas artistas y las personas en general tendrán oportunidad de mandar propuestas para hacer en ese espacio. Vale. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Damos por concluido este consejo. Muchísimas gracias.